Buenas tardes. Me tocó tocar el tema de los sistemas teóricos de la psicología científica. El objeto principal del siguiente trabajo es dar a conocer los principales sistemas teóricos que conforman a la psicología científica. Las primeras ciencias se basaban en el uso de los sentidos. A esto se le denominó psicología empírica. Con el paso de los años, esto fue replanteado hasta lograr lo que hoy en día se conoce como psicología científica. Sus primeras interpretaciones las aportaron los griegos a través del naturalismo. De estas empezaron a brotar explicaciones referentes a la biología, la matemática, la ecléctica y la humanista. La evolución de la psicología como ciencia partió de la mano con la filosofía. No fue sino hasta el siglo XIX que se implementaron los cimientos de la psicología científica. Esto en relación con el espíritu metodológico. Es acertado decir cómo la psicología ha pasado por un proceso de transición, desde la época de las creencias de dioses hasta el desarrollo del método científico. Las primeras interpretaciones sobre el término psicología lo aportaron los griegos a través del naturalismo del siglo VI. Algunos de los principales representantes de la cultura griega se enfocaron en el estudio de la ciencia, como Tales de Mileto, Anaximandro y su concepción del universo, Demócrito y el materialismo, Alemeón y la importancia del cerebro, e Hipócrates, que fue uno de los principales representantes que estudiaron los impulsos nerviosos y las cuestiones psicológicas a través del estudio de los humores. Hoy en día a esto se le conoce como conocimiento precientífico. La ciencia dio un paso más allá, a través de un conocimiento basado en la teoría, la práctica, la experimentación y la medición de variables. A esto se le conoce hoy en día como el conocimiento científico. Los temas que estaremos tocando en esta grabación será el estructuralismo, el funcionalismo, la terapia gestal, el psicoanálisis, la reflexología rusa, la psicología rusa, el neoconductismo y una conclusión sobre el tema. El estructuralismo nace en el siglo XX, cuando sus bases se basan en concebir los procesos psicológicos como un sistema unificado, donde las principales funciones mentales se relacionan entre sí. Toda realidad tiene una naturaleza simbólica. Defiende que las diferentes culturas, las conductas, los mitos y los esquemas lingüísticos revelan patrones comunes a la vida humana. Su objeto de estudio principal es el psicoanálisis propuesto por Jacques Lacan. Él postuló que el paciente debía de ser protagonista y tomar una acción activa durante su terapia. La epistemología de Michel Foucault, que hizo el postulado del poder y el saber, y el representante de la epistemología moderna, Jean Piaget, con la teoría del conocimiento válido, la mitología de Roland Barthes y la literatura de Saussure, junto con la metodología, que parte desde un punto de vista sociocultural, donde los simbolismos adquieren un valor primordial. Se basa en el lenguaje metalingüístico y las relaciones socioculturales. En esta diapositiva podemos ver desde sus antecedentes, también algunos de sus representantes y cómo éste ha ido evolucionando con el paso del tiempo. El último representante del cual se tiene registro es de Claude Lévi-Strauss. Él, junto con Roman Jakobson, son dos de las figuras centrales del estructuralismo y padres de la antropología estructural. El funcionalismo considera la psiconciencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio. Esta tiene las características de ser personal,
o que refleja la experiencia particular de cada una de las personas y continua, que no puede ser dividida para su análisis. Considera la introspección como una de las muchas herramientas válidas para su investigación. Entre los antecedentes históricos que se tienen registrado está Luke y su modelo de los procesos mentales. Es importante para el desarrollo de la psicología empírica. A su vez, sentaron las bases del desarrollo del funcionalismo. Este se basó en un principio en la percepción humana, mientras que Galton contribuyó a los procesos mentales a través del desarrollo del análisis de los procesos mentales, al igual que Pearson con el análisis de las variables biológicas y psicológicas. El objeto de estudio de esta área es el funcionamiento de la mente humana y los elementos que lo limitan, aquello que motiva al hombre a estar en constante movimiento. El inicio del funcionalismo se da con la publicación del Libro de los Principios de la Psicología de James. Algunos de sus autores se preocupaban por explicar el porqué del movimiento humano, y de ahí que el funcionalismo se base en el estudio del impulso nervioso y sus delimitantes. Existieron distintos representantes, como por ejemplo las mujeres y la psicología experimental. Entre las principales representantes que se documentaron está Mary Wheaton Calkins, Kristen Ladd Franklin y Margaret Flo Washburn. Un dato interesante de todo esto es que todas ellas eran sufragistas y todas murieron entre los años 30 y los años 39. Mientras que los principales representantes del funcionalismo son William James, que es el precursor de la psicología del funcionalismo, Harvey A. Carr, promotor del funcionalismo como una escuela del pensamiento de la psicología estadounidense, y James Rowland Angel, que fue uno de los principales exponentes de la psicología funcional. La psicología Gestalt también es conocida como psicología de la forma. La mente humana basa sus primeros pasos en la percepción sensorial, por lo que ésta se considera en un principio como un elemento en esencia infantil. Por tanto, la percepción de la realidad es un concepto subjetivo. La psicología de la forma toma como principales esferas todo aquello que se relaciona con el individuo, tiene una influencia importante en su comportamiento. Su principal objeto de estudio es el proceso del comportamiento humano. Algunos de los principales representantes de la Gestalt son Max Wertheimer, que es considerado uno de los psicólogos que sentó las bases de la psicología Gestalt, a través de su ley de Pragnas. Wolfgang Kohler, representante también de la psicología Gestalt, a través de sus postulados, sentó las bases a través del conocimiento del aprendizaje por Insuth. Kurt Koffka, a través de sus postulados, defendió que la psicología debía de ser considerada una ciencia donde los factores que más influyen son aquellos sucesos elementales. El psicoanálisis es una pseudociencia. Bueno, en su momento fue considerado una pseudociencia, y esto fue alrededor de 1896, que fue fundada por el neurólogo austriaco Sigmund Freud, uno de los intelectuales más influyentes del tiempo. En él se sentaron las bases del psicoanálisis, basándose en la sexualidad como base del desarrollo de las personas. Es una de las teorías más populares utilizadas para el tratamiento de las emociones humanas. Sus fundamentos. En este se basa que la niñez tiene una relación directa con posibles conductas en la etapa adulta, ya que de las experiencias se sientan las bases del inconsciente humano. Su principal objeto de estudio es la mente humana y su relación con las emociones. La metodología, el comportamiento y la personalidad humana proceden de una interpretación constante de fuerzas psicológicas que operan en diferentes niveles de conciencia, que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente.
Entre sus principales representantes podemos encontrar a Sigmund Freud, que tenía un auténtico interés en la estructura de la psique y de la neurosis. Para Freud, surgía de conflictos, situaciones no resueltas o frustraciones y se manifiesta en nuestra conducta. También él mencionaba el modelo de la psique, el ello, el yo y el superyo. Otro de los representantes es Joseph Breuer, que aparece profundamente asociado a la base de inicio del psicoanálisis. Carl Jung, que es psiquiatra y psicólogo importante colaborador y discípulo de Sigmund Freud. Él es fundador de la psicología profunda. Estableció los 8 tipos de personalidad. Alfred Adler, que es fundador de la Escuela de la Psicología Individual, y sus principales teorías son sobre el complejo de inferioridad y superioridad. Melanie Klein, que es psicoanalista austriaca y aportó grandes ideas sobre el desarrollo infantil. Jacques Lacan, que agregó elementos al psicoanálisis como la filosofía, y uno de sus aportes más importantes fue el inconsciente como lenguaje. La reflexología rusa. Se considera la reflexología como el precursor del modelo clásico. Los reflejos voluntarios e involuntarios y el proceso de innovación cerebral son algunas de sus premisas psicológicas. Sus fundamentos se basan en el mecanismo del cerebro y su funcionamiento en base a los impulsos nerviosos. Constituye las bases precedentes del conductismo. En la reflexología existe una única realidad, la actividad neuropsicológica, la cual constituye el objeto de estudio propio de la psicología reflexológica. Alguno de sus representantes es el idealismo de Groth, que con su teoría de los movimientos externos e internos dejan huellas que son aprendidas por el cerebro. El materialismo, que es filosófico y visión de las ciencias naturales a través de la actividad nerviosa superior, y la metodología, que son experimentos de la conducta humana. Entre ellos se puede encontrar a Sechenov, que hace una distinción muy importante entre los movimientos voluntarios y los involuntarios. Pavlov, que formuló el método positivista, y Vladimir Peterev, que estudió el hipocampo en la memoria y su relación con los reflejos. La psicología rusa. A través de la Revolución Rusa comenzaron a surgir grandes representantes de la psicología. Estos partían desde el principio fisiopsicológico. Surge la psicología materialista. A su vez, se dividían principalmente entre el marxismo y el idealismo. Sus fundamentos eran sobre los procesos dentro de la conciencia humana. Algunos de sus representantes son Georgy Cherepanov, uno de los principales defensores de la psicología rusa. Él representaba la psicología independiente de la filosofía y la fisiología. Pavel Blankovsky, que sustituye la escuela por la comuna y la fábrica, organizando el sistema educativo de acuerdo a las labores que estarían desempeñando a partir de los 3 años los niños. Lev Vygotsky, que se basa en el proceso de organización neurofisiológica de las funciones superiores, y Pavlov. También podemos encontrar a Sergei Rubinstein. Este comprende el psiquismo como una actividad objetal. Estas funcionan a través del lenguaje interno. Boris Teplov, que se centró en el estudio de las diferencias individuales, tomando como base el sistema nervioso. El neoconductismo es una corriente que afirma que los estímulos y las respuestas no son suficientes para la evaluación de la conducta del ser humano. Existen 2 tipos de neoconductismo, el neoconductismo intencional y el deductivo. Algunos de los principales representantes de esto son Frederick Skinner, Chase Tolman y Leonard Hull. Para finalizar,
La psicología, como el neoconductismo, siempre está en constante cambio. Esta se basa en los patrones de conducta del hombre. Por tanto, para